En alguna ocasión, un grupo de mis estudiantes se acercaron a mí y me pidieron un consejo para apoyar a uno de sus compañeros que estaba demostrando cierta tendencia al homosexualismo. Vale aclarar que mis estudiantes reciben de mi parte la lectura de las Sagradas Escrituras más las explicaciones, y que ya habíamos tratado temas en concordancia a esas realidades tendientes de la nueva sociedad, en la cual es tipificado como normal este tipo de comportamiento. Sin embargo, las Escrituras nos dicen a nosotros que hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y sí, hoy es muy normal escuchar declaraciones acerca de condiciones homosexuales de las personas. Pero aun cuando sea normal ver las declaraciones, el homosexualismo no es normal. Es una aberración sexual que desagrada rotundamente a nuestro Dios. Y ellas me decían, ¿cómo podemos mostrarle a este compañero que lo que está haciendo no le agrada a Dios? Porque hemos escuchado las clases, nos interesa mucho, nosotros creemos en Dios y creemos que no le agrada y que Él tiene que cambiar esa condición, pero ¿cómo le decimos? ¿En qué nos basamos? Y una de ellas se atrevió a ir más allá y me dijo, regáleme un texto bíblico donde yo le pueda mostrar que Dios condena tales conductas. Yo inicié esa charla recordándole lo que había pasado con Sodoma y con Gomorra, que eran ciudades que habían desbordado toda esa línea de pecados referentes a la inmoralidad sexual. Sin embargo, fue en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, donde nos habla un poco sobre los litigios delante de los incrédulos, y en una parte aclaratoria sobre la condición de estos, nos dice en el verso 9, literalmente dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ellas me decían, wow, hay toda una lista de conductas. Y sí, hay una lista de conductas. Hoy en día hay argumentos de corrientes filosóficas y de corrientes mal llamadas cívicas o en pro de derechos, que afirman, tratando de manipular las escrituras, de que Dios ama a todas las personas y que por ende va a aceptar sus conductas, toda clase de conductas. El diablo, para engañar a uno, tiene que darle un poco de verdad dentro de esa mentira. Lo mismo que hizo con Eva en el Edén, y le dijo, sí, porque Jehová ha dicho que de todos los árboles no puedes comer. Entonces ahí había algo de verdad, porque había un árbol del que no podías comer, pero la otra parte era mentira. Entonces así igual nos tratan de engañar ahora, diciéndonos que Dios ama a todas las personas, y eso es muy cierto. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y el que se va a perder es el pecador. Así que tiene que cambiar la conducta. Y entonces, cuando leemos toda esta gama de conductas que no podemos tener, porque tenemos que dejarlas, porque no heredaremos, no entraremos en el reino de Dios, entonces las personas pueden tener ese mandamiento. Ahora bien, no se trata de decir que nosotros somos mejores que, porque realmente no fue por nuestro mérito. Ya lo conocemos en la carta a los Efesios, capítulo 2, nos recuerda eso, que éramos iguales a todos, que hacíamos las mismas cosas, pero que en la misericordia del Señor, por su gracia, ha elegido rescatarnos y ahora somos distintos, por gracia del Señor.
Y en esta carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, está esta lista. Y ellas sonrieron, contentas de que habían encontrado una respuesta, y dijeron, ya tenemos la lista negra. Y yo les dije, bueno, sí, es una lista, es un listado de conductas. Y qué bueno que se interesen unas personas por otras, en mostrarle que están equivocadas, que están cayendo en un error, que eso no es normal, que es aberrante, y que las Sagradas Escrituras nos muestran que este tipo de conductas son abominación a Jehová. Y es muy claro. Y otra de ellas me decía, bueno, yo voy a revisar esa lista a ver en cuál estoy incurriendo, porque quizás hay otras que dirían en una clasificación vana menos malas, pero no, todas conducen a lo mismo, a quitarte, a excluirte de las bendiciones del Señor y a excluirte del reino de Dios, de estar en su presencia y de llegar a ver su rostro. Y aquí tenemos entonces, no sabéis que los injustos no heredarán, entonces hay que cuidarnos de no cometer injusticias. Los fornicarios, los idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces a veces tenemos la excusa de que simplemente es mi carácter, que soy delicado, que soy hijo único, que tal. No. Dios creó unos seres totalmente definidos. Y dicen las Sagradas Escrituras que Jehová hizo a varón y hembra. Y no nos puede dar miedo ratificar lo que Jehová ha estipulado para la humanidad. No podemos ser de ninguna manera flexibles o blandos en cuanto a congraciarnos con alguien por temor a perder una amistad. No, las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque muchas de las cosas que el país está viviendo ahora mismo y que el mundo está viviendo ahora mismo se radica es en haberse apartado de los principios de Jehová. Y hoy vemos como mandatarios son elegidos, aún teniendo el pueblo conocimiento de que tienen conductas aberrantes delante del Señor. Muchas personas homosexuales, declaradas abiertamente homosexuales y que defienden este tipo de conducta, son elegidas por las personas para ponerlos como gobernantes. Y déjame decirte que eso delante de Jehová tiene una consecuencia. Y recuerda, cuando Faraón endureció su corazón frente al pueblo de Israel, el pueblo pagó también las consecuencias de su conducta. Cuando el gobernante no tiene principios de acuerdo a los principios de Dios, el pueblo paga las consecuencias. Y hoy estamos viendo también a nuestro país y en particular a una ciudad sumida bajo la zozobra de la pandemia. Pero recuerden que esta ciudad decidió elegir a un homosexual como su gobernante. Y Dios no puede estar agradado porque dentro de la gama de elegibles también estaban sus hijos, pero el pueblo decidió por un homosexual. ¿Puedes tener amigos homosexuales? Puedes tenerlos, pero tienes que decirle dentro de esa amistad que eso no le agrada al Señor, que está mal, que está errado, que está equivocado. No puedes preferir quedar bien delante de las personas negando los principios del Dios que te ha mantenido hasta el día de hoy, sostenido de su mano, que te ha mostrado su misericordia y su amor. Y recuerda que Jesús fue claro y dijo que aquel que lo negare delante de los hombres, él no lo negará delante de su Padre. Pero aquel que confesare delante de los hombres a Jesús, él también confesará delante de su Padre y le dirá, sí, yo lo conozco, es mi amigo. Entonces es mejor quedar bien con el Señor que con las personas. Lo que está mal, hay que decirlo por su nombre, está mal. Sin contemplaciones, sin maquillaje. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que el Señor te dé de su Espíritu Santo para que con contundencia puedas declarar sus principios. Bendiciones.